Muy buenas tardes. El día de hoy desarrollaremos el tema de la corriente libertadora del sur, en la segunda parte, en este caso que se le denomina, según la historia peruana, como el protectorado. En este caso es el gobierno que va a establecer don José de San Martín, ¿no? En el territorio peruano, quien se va a dar este cargo a sí mismo como el protector de la independencia del Perú, cargo con el que gobernó poco más de un año y formó un pequeño gabinete y un consejo de Estado. La labor de gobierno de San Martín se empeñó más que en hacer la guerra, sobre todo en persuadir a la población en la idea de la independencia y en su proyecto de la monarquía constitucional. O sea, de que exista todavía el gobierno del rey, pero en este caso implantando el poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. El objetivo principal era culminar con la expulsión de los españoles del territorio nacional. Las obras del protectorado. En el aspecto político, dicta la primera carta fundamental o la primera constitución del Perú con el nombre de Estatuto Provisional. ¿Ya? Luego, en este caso, los primeros miembros del gabinete que conformaban este gobierno fueron García del Río, que era colombiano, ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Monteagudo, que era argentino, ministro de Guerra y Marina, y también Hipólito Unanue, que era peruano, ministro de Hacienda. Él también convoca el primer Congreso peruano en 1822, estableció las municipalidades como expresión de los gobiernos locales, reemplazando a los ayuntamientos que vendrían a ser localidades o municipios. Queda fundada la Sociedad Patriótica de Lima. Se envía también una comisión especial a Europa, integrada por Juan García del Río y Diego Paroysen, para buscar a un príncipe que viniera al Perú como rey. Estos dos personajes salieron del Perú en diciembre de 1821 y arribaron a Londres en septiembre de 1822, época en la que terminaba el protectorado de don José de San Martín. En aspecto militar se crea el ejército y la marina de guerra del Perú. San Martín envía apoyo militar al norte para en este caso José de Sucre, quien estaba enfrentándose contra los ejércitos realistas en Pichincha. Se estaban enfrentando a los españoles todavía. Las tropas de San Martín también fueron derrotadas en Macacona, Ica por los ejércitos realistas. En el ámbito social se va a dar libertad a los esclavos, a los hijos de los esclavos nacidos, a partir del 28 de julio de 1821. Mediante la ley de vientres libres, los nacidos con anterioridad mantenían su condición de esclavos. O sea, si tú habías nacido un día antes, el 27 de julio, seguías siendo esclavo. ¿Ya? En una medida conservadora, don José de San Martín respetó todos los títulos de la nobleza colonial, cambiando la denominación de títulos de Castilla por títulos del Perú. Ya ese va a ser el único cambio que va a realizar en el aspecto de los títulos, ¿no? Se crea también el Orden del Sol para reconocer la labor de los peruanos más distinguidos. El objetivo era crear una nobleza peruana para el futuro rey que iba a gobernar el Perú, cosa que nunca se va a dar. En el aspecto cultural, crea la Biblioteca Nacional del Perú. Su primer director va a ser José Mariano de Arce, o Mariano José de Arce. Se selecciona el himno nacional del Perú, compuesto por Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Por decreto supremo también se crea la primera escuela normal de preceptores o escuela normal en el sistema de enseñanza lancasteriana, hoy conocida como la Universidad Nacional de Educación. La sociedad patriótica, lugar del primer debate doctriniano, ¿ya? El lugar donde en este caso hablaban de política sobre el tipo de gobierno que tenía que existir en nuestro país. Habían pues no acalorados debates porque algunos querían formar una república y otros querían una monarquía, ya que esté un rey acá. El tema central era definir el tipo de gobierno que iba a haber en nuestro país. Monarquistas y republicanos. Existían ideas republicanas, ¿no?, que defendían la existencia de tres poderes, como el ejecutivo, legislativo y judicial. Su defensor era Manuel Pérez de Tudela, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Luna Pizarro.
En cambio, habían ideas monarquistas que querían establecer, pues no, traer un rey acá al Perú. Sus defensores eran José de San Martín, Bernardo Monteagudo y García del Río. La entrevista de Guayaquil, San Martín y Bolívar. Se realiza en julio de 1821. En esta reunión se encontraron los líderes de la libertad de América del Sur, don José de San Martín y Simón Bolívar. Presumiblemente se abordaron tres temas: el apoyo militar de Simón Bolívar al Perú para expulsar a los españoles, la posesión de Guayaquil, la forma de gobierno para el Perú y las nuevas naciones. Por los resultados se asume que tuvo un fracaso total, ¿no? Porque don José de San Martín y Simón Bolívar al final no llegaron a ningún acuerdo. Incluso San Martín propuso estar bajo el mando de Bolívar, pero este no aceptó. San Martín retornó a Lima decepcionado. Retiro de San Martín del Perú. Al llegar a Lima, don José de San Martín encontró que su presencia causaba muchos recelos, ¿no? Porque él quería una monarquía, ¿no? Y la mayoría de los peruanos no quería eso. Entonces decide en este caso, decide salir de nuestro territorio, ¿no? Porque tenían esta idea de que don José de San Martín quería proclamarse, pues no, rey. Además, se había expulsado a su fiel amigo Monteagudo. Todo ello aunado a que percibió que su presencia era un estorbo para la venida de Simón Bolívar, quien iba a liberar prácticamente, ¿no? El Perú de los españoles. Entonces llevaron al libertador don José de San Martín a entregar el poder el 20 de septiembre de 1822 al primer Congreso peruano, presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. Don José de San Martín pronunció esas palabras a los peruanos: mis promesas para con los pueblos por los que he hecho la guerra están cumplidas. Hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tengan, es terrible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, yo estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Siempre estaré pronto a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en caso de simple particular y nada más. En cuanto a mi conducta pública, mis compatriotas, como en lo general de las cosas, dividirán sus opiniones. Los hijos de estos darán su verdadero fallo. Peruanos, os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella una entera confianza, contad con el triunfo. Si no, la anarquía os devorará. O sea, que no íbamos a saber quién nos iba a gobernar a partir de ese momento, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo se envió esta misión? La comisión de Río Paroisen. La primera en este caso fue la de buscar un príncipe en Europa para que gobierne aquí el Perú y establezca una monarquía constitucional. La ley de los vientres libres fue establecida por don José de San Martín, que mencionaba, pues, ¿no?, que los nacidos a partir del 28 de julio, nacidos de hijos de esclavos, ya iban a ser libres, no iban a ser esclavos más. Pero los que habían nacido anteriormente no se podía hacer nada. La sociedad patriótica en este caso era el lugar donde se estaba discutiendo este tema importante de cómo iba a ser el tipo de gobierno en nuestro país. El Orden del Sol fue un organismo creado por don José de San Martín para reconocer a los nobles que habían participado en esta independencia y así poder crear una especie de nobleza, ¿no?, para el nuevo reinado que iba a haber aquí en el Perú, pero cosa que nunca sucedió. Bien, entonces después desarrollamos el cuadro de las obras del protectorado. ¿Qué hizo en el aspecto político, en el aspecto militar, en el aspecto social? ¿Quiénes fueron beneficiados y por qué? ¿Ya? Luego completamos las ideas que se debatieron en la sociedad patriótica sobre la forma de gobierno del Perú independiente. En el aspecto republicano, los que querían establecer una república. ¿Quiénes eran los representantes? Tenemos aquí a uno, Javier Luna Pizarro. En los monarquistas tenemos también a don José de San Martín. Entonces, ¿qué tipo de poder representaban? El primero buscaban un poder republicano, en el monarquista un poder centralizado, una monarquía constitucional. OIT muestra que Asia tiene el mayor número de personas atrapadas en esta forma de esclavitud moderna. Se estima que hay 4.5 millones de personas que trabajan en condiciones de servidumbre en los hornos de ladrillo en Pakistán,
con familias enteras que trabajan bajo el control de los propietarios de las fábricas, en este caso los trabajadores, de cargar un camión con ladrillos en una fábrica de Rawalpindi, a las afueras de la capital, Isla Madad. ¿Qué tipo de esclavitud observas? Pues no es una esclavitud moderna en la que netamente están obligados a trabajar para poder comer algo, ¿no? Tener un ingreso y comprar algo. ¿Crees que solo Asia muestra esta realidad? No, también aquí en el Perú hay fábricas en las que se explotan prácticamente a las personas, donde viven para comer, ¿no? Trabajan para vivir prácticamente. ¿Qué esclavitud logró abolirse con San Martín? Bueno, la esclavitud que se va a abolir acá es la de los recién nacidos, ¿ya? Más no de los que estaban siendo esclavos en esos periodos, ellos todavía van a tener esta condición. ¿Qué solución darías para eliminar la esclavitud actual? Bueno, en este caso fomentar, pues, ¿no? El negocio propio, el negocio individual de cada familia o de cada individuo que ya no quiera trabajar en una empresa por un salario mínimo, entonces que genere su propia empresa, ¿no? Eso le va a dar libertad financiera y libertad económica. Bueno, entonces desarrollamos ya la última parte, la página 59 y la página 60, y envían la evidencia, por favor, si no se olviden.